Paz a vosotros, mis amados y amadas hermanas del grupo Edificados en la Palabra. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios y le agradezco a Dios por este enorme privilegio que me da al poder estar con ustedes en este día. Seguimos con el tema general que se ha tratado a lo largo de estos meses, hermanos, el Evangelio a manera de Jesús, estudiando el Evangelio de Juan. Estamos en la 12ª semana, hermanos. Fíjense, ya muy largo estos temas que han dado, pero sin duda alguna que han sido de edificación, de bendición para cada uno de nosotros, para cada uno de quienes oyen la palabra de nuestro Dios, pero también quienes la exponen, porque pues nutre también nuestra alma, nutre nuestro espíritu. Y el tema del día de hoy que vamos a ver lleva por título el arresto, rendición absoluta de Jesús. Ese es el tema que vamos a mirar y lo vamos a estar desglosando, hermanos. El texto bíblico, hermanos, se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 18, del verso 1 al verso 11. Y a lo largo del tema, hermanos, a lo largo de que vamos a ir desarrollando el tema, vamos a ir viendo verso por verso. A manera de introducción, hermanos, quiero comentarles que la devoción a nuestro Dios, hermanos, a través de la obediencia que Jesucristo hizo, hermanos, es una obediencia absoluta mediante la preparación que nuestro Señor tenía que realizar para enfrentar la hora de su crucifixión, la hora de su muerte. Y esto, hermanos, lo hizo con una obediencia a la cual agradó a Dios, hermanos, porque nadie más ha obedecido tal como Dios lo quiere, nadie más ha obedecido como Jesucristo lo hizo, hermanos. Y desde el comienzo del Evangelio, hermanos, la vida de Jesús ha ido avanzando, así como hemos mirado el Evangelio, hermanos, ha ido avanzando hora tras hora, hasta que llegue el momento debidamente señalado para entregar su vida en la cruz y traer salvación, hermanos, a toda la humanidad perdida. Entonces, hermanos, ese momento llegó. Podríamos decir, hermanos, que los hechos históricos narrados en los próximos capítulos son la base sobre la cual se edifican todas las maravillosas promesas que nuestro Señor Jesucristo dio aquí en la tierra. Esa promesa que usted y yo conocemos, hermanos, por ejemplo, la promesa de la vida eterna, el envío de su Espíritu Santo para que esté con nosotros, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestra salvación, nuestra redención. Todas estas promesas las hizo nuestro Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, y son muy maravillosas. Y todas ellas, hermanos, no serían solamente palabras bonitas, sino que porque Cristo, hermanos, no hubiera muerto y resucitado. Se hubiera quedado solamente así, como palabras. Pero Cristo murió por nosotros y resucitó. Y eso quiere decir que estas promesas, hermanos, ahora se tienen que cumplir. Pero no podemos, hermanos, dejar de ver esto que vamos a mirar ahora, hermanos, estos momentos pues realmente dolorosos para nuestro Dios. Atrás, hermanos, de todo esto quedaba en el aposento alto, hermanos, donde Jesús y sus discípulos celebraban la última cena. También, hermanos, había quedado terminado la oración donde nuestro Señor Jesucristo intercedía por sus discípulos. Ahora está llegando el momento, hermanos, donde el Señor se dirige a Getsemaní, hermanos, a la cruz. Pero primero, hermanos, primero que todo debe de ser arrestado, luego debe de ser juzgado, y por último, hermanos, debe de tener una muerte en la cruz como fue profetizado. Pero ahora, hermanos, ahora veremos a lo largo de estas escenas finales del Evangelio de Juan, hermanos,
que en esto, hermanos, no son los sufrimientos lo que destaca Juan, sino que la elevada dignidad y la gloria divina del Dios. Esto es lo que destaca Juan, junto con el control soberano que tenía sobre todos los eventos que iban a suceder. Todo esto, hermanos, era lo que Juan está destacando. Para una visión más completa, hermanos, de todo lo que ocurrió y de todas esas cosas trascendentales, hermanos, las horas de minuto a minuto, hora a hora que se vivió, es importante, hermanos, para entender todo esto, es importante pues estar familiarizado, hermanos, con los otros evangelios. ¿Por qué? Porque Juan, hermanos, digamos que presupone que sus lectores ya conocen los otros relatos históricos, hermanos. Y lejos de volver a repetir, hermanos, todo lo que ya dijo Lucas, Marcos y Mateo, hermanos, él se envasa más a los detalles y ha comentado sobre ellos. Aporta otras cosas, hermanos, que sirven a su vez para transmitir esa visión de triunfo que acabamos de comentar. Por supuesto, hermanos, la secuencia general de la historia, pues en lo que va en los 4 evangelios es la misma, no cambia, simplemente que él le da otro enfoque, hermanos. Lo único que varía en estos casos, hermanos, son los detalles que cada uno incluye, dependiendo de sus recuerdos, dependiendo de cómo ellos lo fueron trazando, y el énfasis específico al que quiere transmitir a sus lectores. Recordemos que cada uno de ellos escribe no solamente al mismo pueblo, sino que a diferentes, y muchos de ellos tratan de interpretar o ven la manera en que ellos puedan llamar la atención. En este caso, Juan habla algo diferente, habla algo más detallado que los otros 3 evangelios. Ahora bien, hermanos, los momentos de crisis y dificultad que ponen en relieve, como es nuestro Señor Jesucristo, lo pone como una persona que es de carne y hueso, que es de verdad, y eso, hermanos, se manifiesta con toda claridad en estos pasajes, hermanos, en relación a nuestro Señor Jesucristo. Y el tema, hermanos, como bien decíamos, era redención absoluta de Jesús. Y esa palabra, hermanos, de redención, podemos llevarla, hermanos, como significado, a entregarse. Eso es lo que significa, entregar completamente el control sobre todas nuestras vidas, sometiendo nuestra voluntad a la de Dios y confiando que Dios, hermanos, nos va a guiar en una dirección correcta. Esto es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Dio toda su vida a nuestro Dios. ¿Para qué? Para que Él tomara este control. Ahora bien, hermanos, nuestros hermanos administradores han puesto 4 aspectos importantes y en cada una de ellas, hermanos, han resaltado 2 o 3 partes, hermanos, de cada verso. En el primer apartado, hermanos, dice una devoción a Dios. Y esto lo vamos a ver desde el verso 1 al verso 3. Si usted ya tiene su Biblia en mano, hermanos, acompáñenme a leerlo. Dice de la siguiente manera: después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedrón. Ahí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. Verso 2. También Judas, el que lo estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Verso 3. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo, enviado por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Nuestros hermanos administradores resaltan esta parte. Salió. ¿Salió para qué? Para prepararse espiritualmente, pero también salió para preparar la escena según la voluntad del Padre. Y fue un lugar, hermanos, dice que fue un lugar conocido por Judas. Y Judas, hermanos,
fue con una gran cantidad de soldados para arrestarlo, hermanos. Ahora, hermanos, es tiempo de que Jesús se prepara, hermanos, para cumplir los deseos del Padre, la voluntad del Padre, la obediencia absoluta por la cual había venido. En el desarrollo de este tema, hermanos, voy a contrastar algunos textos usando el Antiguo Testamento, hermanos, porque Juan de una manera lo hace, hermanos, con la expectativa de que todos entiendan el Antiguo Testamento vinculado al Nuevo Testamento, hermanos. Ahora bien, el sumo sacerdote, hermanos, el de Israel, durante el día de las expiaciones, el único en el que podía entrar en el lugar santísimo era él. Primero, hermanos, lo que hacía antes de entrar, oraba ante el altar del incienso y después entraba en el lugar santísimo para derramar la sangre de una víctima inocente sobre el propiciatorio, hermanos, a fin de realizar la expiación de los pecados de toda la ignorancia del pueblo, hermanos. Así como el sumo sacerdote entraba, hermanos, del mismo modo, hermanos, Jesús, después de haber orado por sus discípulos, se disponía ahora a derramar su propia sangre para expiación de los pecados de toda la humanidad. Y esto, hermanos, que les acabo de decir, se encuentra en el libro del profeta Isaías, en su capítulo número 53, verso 10. Fíjese lo que dice: con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y fíjese cómo todo esto, hermanos, es profetizado. Todo esto es profetizado. Ahora bien, en cuanto a los detalles del relato, hermanos, se nos dice que salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón. En sí no se aclara de dónde salió, pero podemos suponer, hermanos, que se fue de la ciudad. También, hermanos, se nos dice que cruzó el torrente del Cedrón. Hermanos, es uno de los detalles que solamente Juan lo menciona, y usted lo puede ver en los otros evangelios, hermanos. Posiblemente, hermanos, debamos ver aquí una alusión. Eso es a lo que yo les comentaba, una alusión, hermanos, al rey David. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando fue perseguido por su hijo Absalón, hermanos? Estos pasajes que les comento se encuentran en el segundo libro de Samuel, hermanos, entre los capítulos 15 y capítulo 17, hermanos, por ahí más o menos, se encuentra esta historia, hermanos. ¿Cómo fue perseguido David, hermanos, por su hijo Absalón? Y hermanos, Absalón acababa de darle un golpe de estado. ¿Y qué es lo que hizo David? Tuvo que salir de Jerusalén. Y junto con algunos de sus fieles, hermanos, que lo acompañaba, que todavía lo acompañaban, cruzó el torrente del Cedrón, hermanos. Después de todo esto, subió a la cuesta de los Olivos, hermanos. ¿Cómo lo hizo? Pues lo hizo llorando, lo hizo triste, lo hizo con su cabeza cubierta y con los pies descalzos, hermanos. Esto, hermanos, como símbolo profundo de dolor que sentía el rey David. Mientras tanto, hermanos, con Absalón había quedado Ahitofel, hermanos. Era un íntimo amigo de David, que en aquellos momentos, hermanos, se convirtió en un traidor. ¿Por qué, hermanos? Porque presentó un plan para cruzar el torrente de Cedrón, y ahí, hermanos, en cuanto estuviera David o cuanto lo vieran, él lo arrestaría, hermanos. David, hermanos, hace referencia a este siniestro personaje, hermanos, en alguno de sus salmos mesiánicos, y habitualmente, hermanos, ha sido relacionado con Judas el traidor también, hermanos. Así como Judas traicionó a Jesús, así Ahitofel, hermanos, traiciona a David. Y esto lo podemos ver en el libro de los Salmos, capítulo 41, hermanos, verso 9, cómo David habla sobre estas partes. Dice, Salmo 41, verso 9, dice de la siguiente manera:
aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el carcañar. Fíjense cómo David relaciona todo esto y aplica un salmo, hermanos. Es muy probable, hermanos, que el evangelista Juan, hermanos, quiera mostrar cierto paralelismo entre ambas historias, entre la historia de David y la historia de nuestro Señor Jesucristo. Al fin y al cabo, hermanos, en las dos ocasiones, tanto como David y como nuestro Señor Jesucristo, pues los dos hermanos fueron rechazados en la ciudad donde ellos deberían de gobernar. Fíjese bien cómo está esta parte, hermanos. Ambos, hermanos, como lo vimos hace un momento, ambos cruzaron el Cedrón y subieron al monte de los Olivos con gran sufrimiento. Los dos, hermanos, tuvieron que soportar los planes malvados de un traidor para que antes, como habían sido amigos íntimos, ahora ellos serían los que los iban a entregar a sus enemigos, hermanos. Pero la historia no acabó ahí, hermanos, para ninguno de los dos. David, hermanos, regresó a Jerusalén triunfante. Aquellos que habían permanecido fieles al lado de David, ahora serían recompensados. Por otra parte, hermanos, nuestro Señor Jesucristo también va a regresar a Jerusalén. ¿Para qué? Para establecer ahí su reinado, hermanos. ¿Y Él va a reinar con quién? Con todos los que le fueron fieles en ese tiempo, hermanos. Con todos. Y en el otro lado del torrente, hermanos, se encuentra el Monte de los Olivos, en cuya ladera había un huerto. Lucas, hermanos, fíjense bien, Lucas solo habla del Monte de los Olivos, mientras que Mateo y también se refieren a un lugar llamado Getsemaní. Y Juan, hermanos, en cambio, no se refiere a él como Getsemaní, sino que es el único, hermanos, que se refiere a él como huerto. Y del mismo modo nos dice que la muerte, hermanos, el sepulcro y la resurrección tuvieron un lugar en un huerto, hermanos. Así lo dice Juan. Y esto, hermanos, no deja de ser curioso. ¿Sabe por qué? Porque en el énfasis que Juan hace, hermanos, en que la obra de salvación de Cristo a favor de la humanidad ocurrió en un huerto, sin mencionar en ningún caso el nombre de ese huerto, solamente como en los otros evangelios lo hacen, Juan no lo hace, hermanos. Todo esto nos invita a nosotros a establecer una conexión con qué huerto creen, hermanos. Claro, con el huerto del Edén. Es como si quisiera darnos, hermanos, o decirnos que del mismo modo que entró el pecado a la humanidad en un huerto, así también del mismo modo, en ese mismo huerto, donde Dios provee una solución para el pecado. Fíjense cómo Juan nos explica de manera diferente. Ahora bien, hermanos, por eso este evangelio, hermanos, de Juan es algo distinto a los demás. Todos son distintos, hermanos, y todos traen lo que Dios quiere que nosotros descubramos, lo que Dios quiere que nosotros analicemos, pensemos y reflexionemos, hermanos. Ahora bien, todos estos contrastes, hermanos, entre estos dos incidentes son sorprendentes, son instructivos, pero también son reflexivos para nuestra vida, hermanos. Fíjese, vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, Adán y Eva, hermanos, hablaron en el huerto del Edén. ¿Con quién? Con Satanás. Mientras que nuestro Señor Jesucristo en este huerto lo hace con su Padre Celestial. Recordemos que siempre subía y oraba a su Padre. Adán y Eva, en vez de hablar con Dios, hablaron con Satanás, hermanos. Nuestros primeros padres, por así decirlo, hermanos, se dieron a la tentación y comieron ahí el pecado que trajo pues las consecuencias que hoy estamos viendo, hermanos, para toda la humanidad. Y después de que hubiesen concebido el pecado, hermanos, huyeron de la presencia de Dios, se escondieron. Por lado contrario, hermanos, nuestro Señor Jesucristo trajo en un huerto, hermanos, la salvación para toda la humanidad, pero después de haberse crucificado, hermanos, haber muerto, hermanos, y resucitado, después de todo esto, ¿a dónde creen que fue? A la presencia del Padre, a hablar con el Padre. Mientras Adán y Eva huían del Padre, nuestro Señor Jesucristo iba a la presencia del Padre. En el Edén, hermanos,
Digámoslo así, Satanás ganó la primera victoria sobre la humanidad, pero en este huerto, hermanos, perdió la batalla definitiva ante nuestro Señor Jesucristo. Mientras en el Edén, hermanos, Adán tomó el fruto prohibido de la mano de Eva, nuestro Señor Jesucristo recibió la copa de la mano de su Padre. Mientras el primer Adán, hermanos, disfrutaba de todo lo agradable y todo lo bueno que había en el huerto, a pesar de ello, hermanos, de todo lo que había, Adán pecó. Pero el segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, solo experimentó dolor y dificultades en el huerto. Pero aún así, hermanos, fue un glorioso conquistador. Algo muy contrastador ante la vida de Adán, hermanos. Ahora bien, hablemos un poquito de Judas. En el verso 2, hermanos, dice, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús lo había llevado ahí a reunirse con sus discípulos. Los líderes judíos, hermanos, conscientes de la popularidad de nuestro Señor Jesucristo, habían decidido que Jesús no debería de ser arrestado durante la fiesta de la Pascua, como ya lo sabemos y ya lo habíamos explicado, a fin de evitar conflictos, hermanos. Pero este no era el plan de Dios, así que curiosamente ellos cambiaron de opinión. La razón fue porque Judas les hizo la oferta, Judas el traidor, hermanos, les hizo la oferta y les propuso aprender a Jesús durante la noche en un lugar fuera de la ciudad, donde no había riesgos ni altercados y nadie se iba a dar cuenta. Parece que todos ellos, hermanos, estaban preparados. Estaban esperando solamente la señal, hermanos, de poder movilizarse junto con Judas, hermanos. El lugar, hermanos, en el que el Señor se dirigió con sus discípulos en aquella noche, pues era bien conocido por Judas, hermanos, puesto que muchas veces Judas también iba a pasar ahí con ellos en las noches, hermanos, o las madrugadas. Dice que salieron y se fueron al monte, hermanos, y sus discípulos también le seguían, hermanos. Dicho sea de paso, es curioso que nunca se menciona el lugar concreto donde Jesús hubiera habitado, hermanos, o se reuniese con sus discípulos dentro de Jerusalén, en excepción en el aposento alto, hermanos, donde Él celebró la última cena con sus discípulos. Por lo tanto, hermanos, pues Judas conocía todo este lugar y conocía las costumbres de nuestro Señor Jesucristo. Y también el Señor sabía que Judas, hermanos, se había convertido en el traidor. Recuerden que en la cena Él ya lo había anunciado. Pero ahora nos hacemos la siguiente pregunta, hermanos. Si Jesús ya conocía que Judas era el traidor, ¿por qué entonces llevó el Señor a sus discípulos al mismo lugar? ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué no cambió de hábitos? ¿Por qué no cambió de lugar? Si ya sabía que Judas lo iba a traicionar esa noche. Pues es obvio, hermanos, porque nuestro Señor Jesucristo no quería esconderse, hermanos. Y si quería esconderse, pues no había estado ahí, si hubiese cambiado de lugar. A lo que a nosotros nos lleva, hermanos, deducir que la razón por la cual no cambió sus hábitos en aquella noche fue porque no quería frustrar los planes de Dios. Es decir, Cristo, hermanos, ya estaba entregando voluntariamente por nosotros. Ya se estaba entregando, hermanos. Ya sabía lo que tenía que acontecer, así que no tenía por qué irse a otro lugar. Ahora nos preguntamos, ¿qué estaría pasando, hermanos, por la mente de Judas mientras guiaba toda aquellos, pues, alguaciles, hermanos, aquellos soldados romanos, hermanos? ¿Qué estaría pasando por la cabeza de Judas, hermanos? ¿Qué habrá estado pasando? Parece, hermanos, que su pecado había producido en él un endurecimiento de su corazón, hermanos, lo que pues lo hacía sensible a todos los recuerdos, a todo lo que había pasado con sus compañeros discípulos, con el mismo maestro, hermanos, de tal manera que pudo silenciar su mente de todos los buenos momentos de comunión íntima que tenía con él, hermanos. ¿Cómo es que se le endureció tanto el corazón, hermanos, que fue él quien entregó a nuestro Señor Jesucristo? Este proceso, hermanos,
se había consumado cuando Judas, después de tomar el pan con Jesús que le había ofrecido en la Pascua, hermanos, decidió salir del aposento a las tinieblas de la noche. ¿Para qué? Pues para buscar a todos los líderes religiosos con la intención, hermanos, de entregar a nuestro Señor Jesucristo. Y así, hermanos, así es como se convirtió en el traidor. Uno de los personajes, pues, digámoslo así, hermanos, que menos han querido los humanos. Y también, hermanos, de ese mismo modo su nombre se convirtió en un insulto al ser sinónimo de bajeza a la que un traidor puede llegar. Inclusive, hermanos, hoy en día se menciona esta palabra. Cuando alguien, pues, traiciona a algún amigo, le dicen, bueno, es que tú eres el Judas, tú eres el mismo Judas, ¿no? Fíjese cómo su nombre trascendió, pero no para buenos términos, sino para malos, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a ver el verso 3. Estaba preparado nuestro Señor Jesucristo para ser arrestado, hermanos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas, antorchas y con armas, hermanos. Como acabamos de ver, Judas es un insondable misterio de maldad, hermanos. Había acompañado a Jesús durante varios años, disfrutando de sus enseñanzas, de sus milagros, de su compañía, hermanos. Pero también se había declarado él, hermanos, como un creyente, y había trabajado también en el Evangelio, y había predicado, hermanos, el nombre de Jesús. Pero era un impostor, hermanos. Fue un impostor al final, hermanos. Por lo que su corazón, hermanos, se había endurecido cada vez más, al punto de que en esta ocasión lo encontramos ahora, hermanos, en este verso, hermanos. Ahora ya lo encontramos dirigiendo a un numeroso grupo de enemigos que va a prender a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanos, fíjese, es por eso les decía que la palabra también, la palabra de nuestro Dios, o la que estamos estudiando hoy, nos lleva a una reflexión a nuestra vida. Todo esto, hermanos, nos advierte de que, aunque tengamos privilegios espirituales, hermanos, no nos va a garantizar la salvación, hermanos. Es más, el mal uso, hermanos, de ello parece que embona cada vez más a la conciencia, hermanos. Si nosotros, hermanos, utilizamos todas estas cosas, o quizás nosotros, hermanos, por decir somos bautizados, estamos dentro de la iglesia de Dios, escuchamos a los mejores predicadores de la palabra, tenemos la verdad. Esto no garantiza, hermanos, que nosotros no desfallezcamos, que nosotros, hermanos, no demos un paso al costado. Así lo hizo Judas, hermanos. Notamos también, hermanos, que resalta un gran número de fuerzas que quieren intervenir a nuestro Señor Jesucristo a través del arresto, hermanos. Por un lado, hermanos, dice que había una compañía de soldados, es decir, había un destacamiento de soldados romanos encuartelados, hermanos, junto al área del templo. La palabra que aquí se usa en el original, hermanos, se refiere a un corente romano, hermanos, que constaba de unos 1,000 soldados aproximadamente, y que era comandada por un tribuno, hermanos. Seguramente en esta ocasión pues no estaban completos, no era una compañía completa, pero sí había un número de soldados, hermanos. En todo caso, hermanos, era un grupo de soldados lo suficientemente numeroso para el tribuno, los quienes acompañaban, hermanos, a todas estas personas para prender a nuestro Señor Jesucristo. Estos, hermanos, podían ser puestos a disposición de las autoridades judías cuando ellas lo solicitaran, en el interés, en el orden y en la seguridad pública de cuando ellos los pedían, ahí estaban. Además, hermanos, fueron suplementados por los alguaciles de los principales sacerdotes de los fariseos. Es decir, la policía del templo estaba bajo mandos de líderes religiosos. De hecho, hermanos, según Lucas, algunos de los principales sacerdotes, ancianos y jefes de la guardia también estaban presentes para supervisar la labor de los alguaciles, la labor que ellos hacían, hermanos, en ese momento.
Ahora, debemos notar que Juan, hermanos, es el único evangelista que menciona a la compañía de soldados romanos, dando a entender con ello, hermanos, que los gentiles también participaron en el arresto de Jesús junto con los judíos. Y esta no fue la única ocasión, hermanos, porque podemos recordar también, hermanos, que después de que murió nuestro Señor Jesucristo, los mismos judíos, hermanos, o las autoridades judías, volvieron a solicitar a los romanos una guardia para cuidar, hermanos, el sepulcro del Señor. Recordemos que ellos tenían miedo a que robaran el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, por eso querían ellos también estos soldados, hermanos. Ahora, esta combinación de autoridades, tanto judías como romanas, estamos viendo que están trabajando de común acuerdo, hermanos. ¿Para qué? Para arrestar a Jesús. Y no nos debe de resultar extraño, hermanos, puesto que los soldados romanos y los guardias del templo eran enemigos entre sí. Pero en esta ocasión, hermanos, parece ser que tal como lo había anunciado David en alguno de sus salmos, hermanos, ahora también los apóstoles, hermanos, en el libro de Hechos lo confirman, hermanos. Por ejemplo, en Salmos 2, capítulo 1 y verso 2 dice algo similar, hermanos, de los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos, capítulo 4, verso 27, dice de la siguiente manera: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, a quienes unges, por ejemplo, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel. Estos, hermanos, son los enemigos de nuestro Señor Jesucristo. Y su causa, hermanos, siempre la han tenido. Ahora, el poder religioso, hermanos, oficialmente está representado por el sumo sacerdote. El poder político, hermanos, estaba representado por los soldados romanos. Y los miembros de la aristocracia, hermanos, estaban representados principalmente por sacerdotes y ancianos. Ahora bien, entonces los falsos cristianos, hermanos, pues estaban representados por Judas. Todos estos, hermanos, todos estos poderes aparecen, hermanos, combinados aquí para hacer la guerra y perseguir a nuestro Señor Jesucristo. Es una clara representación, hermanos, de la movilización de las fuerzas del mundo, toda su capacidad de esas fuerzas contra nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No obstante, hermanos, también debe de quedar claro que la iniciativa, hermanos, de arrestar a nuestro Señor Jesucristo surgió por las autoridades judías, porque una vez que se produjo el arresto de Jesús, no lo llevaron ante un gobernador romano, recuerden que lo llevaron ante un sacerdote judío, y esto lo podemos ver en versos más adelante, verso 12 y verso 13 del Evangelio de Juan capítulo 18. Ahora, en cuanto al número elevado de personas involucradas, hermanos, en el arresto de nuestro Señor Jesucristo, nos hace pensar y reflexionar, hermano, que tanto las autoridades romanas como las judías, hermanos, temían que el arresto de Jesús pudiera producir algún tipo de revuelta, aunque ésta tuviera en un lugar muy, muy lejano, en un lugar de noche, hermanos, pero ellos temían a eso. Aunque también es muy posible, hermanos, que los enemigos de Cristo hubieran llegado a la convicción de que, como vieron muchos milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo, entonces pudieron haber pensado, o pensaron, hermanos, pues que era un hombre muy poderoso, y si hacía tales milagros no lo podían arrestar fácilmente. Así que ellos debían de haber conseguido muchos soldados, hermanos, para poder arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces la pregunta sería, ¿cómo podría oponerse a él si este fuera el caso? Pues pensaron que tendrían que usar una gran fuerza armada para poder arrestarlo, hermanos. Aparte de eso, se nos dice, hermanos, que en toda aquella compañía pues iban con linternas y antorchas y armas, hermanos. Fíjese qué curioso. ¿Cómo es que iban ellos armados? ¿Cómo es que esperaban, hermanos, encontrar una fuerte resistencia de parte de Jesús? Pero la mención, hermanos, fíjese la mención que dicen ellos que fueron con linternas y antorchas. Pues aquí digamos que Juan
si lo vemos de esta manera, hermanos, como que lo interpreta de manera irónica, hermanos. Fíjese, ¿cómo pueden ir a arrestar a aquel, hermanos, con linternas y antorchas, hermanos? ¿Cómo puedes ir a arrestar con esas cosas aquel que es la luz del mundo? Es como si nosotros quisiéramos tratar de iluminar al sol, hermanos. Suena algo absurdo, buscar la luz del mundo por medio de antorchas y linternas. Ahora, ni las armas, ni las antorchas, ni las linternas, hermanos, pueden servir para hacer la guerra contra nuestro Señor Jesucristo, tal como los hombres han conseguido, hermanos, hacer hasta el día de hoy. Ahora, le llaman la luz del progreso, la luz de la razón, pero estas, hermanos, no son nada cuando se colocan al lado, hermanos, de la verdadera luz, la luz que emite nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, nuestro Señor Jesucristo hace una pregunta y les dice, ¿a quién buscan? Esto lo vamos a encontrar en el verso 4 al verso 6, una determinación voluntaria, hermanos. Dice el verso 4, pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó, ¿a quién buscan? Ellos le contestaron, a Jesús de Nazaret. Y Jesús dijo, yo soy. Judas, hermanos, el que lo estaba traicionando, se encontraba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, se echaron atrás y cayeron al suelo. Lo que vamos a resaltar aquí, dice que salió voluntariamente y luego una confesión y declaración valiente. Y la otra que vamos a resaltar, hermanos, una explosión milagrosa de la revelación, yo soy. Bueno, aquí, hermanos, las malvadas intenciones de Judas, como lo estamos viendo, y de sus acompañantes, no lograron tomar por sorpresa a nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya sabía todas las cosas que habían de sobrevenir, hermanos. Entonces, esto implica, hermanos, que Él se estaba entregando voluntariamente, puesto que estando al corriente de las intenciones de sus enemigos, pues Él fácilmente pudo haberlas evadido, pero no lo hizo, hermanos. No se escondió, no huyó, hermanos, se quedó ahí. Es verdad que en otras ocasiones, hermanos, sí había huido, hermanos, sí había huido de otras situaciones, hermanos, pero había huido, hermanos, porque todavía no le tocaba, no era su hora, hermanos. Pero en este pasaje que acabamos de, él ya sabía que la hora de su aprehensión había llegado y ahora tenía que disponerse a entregarse voluntariamente. Pero para sorpresa de todos aquellos, hermanos, que habían ido a prenderle, lejos de huir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? El Señor, hermanos, no esperó a que el grupo se dirigiera a Judas o llegara hasta donde él estaba, sino que él salió al encuentro, o sea, él valientemente salió al encuentro de todo el ejército. Y con una actitud demostró su grandeza, su dignidad y su autoridad de una forma nítida, hermanos. Seguro, hermanos, que ninguno de esos soldados estaban preparados para escuchar una cosa así, hermanos. Venían ellos preparados para, pues, enfrentarse, para ver si había resistencia o quizás tenían algún otro plan, hermanos. Pero para esto, hermanos, pues, imagínense, quizás nunca se imaginaron cómo los iba a recibir nuestro Señor Jesucristo. El efecto de esta acción, hermanos, por sí solo debe haber sido sorprendente, hermanos, para ellos. Y no iba a tardar mucho para darse cuenta de que se encontraban con alguien muy especial, hermanos. No deja de ser interesante, hermanos, notar que cuando en una ocasión las multitudes vinieron para aprender a nuestro Señor Jesucristo y para hacerlo rey a la fuerza, nuestro Señor Jesucristo se apartó y se fue de ellos. Pero en esta ocasión, hermanos, cuando estos soldados vienen para arrestar a nuestro Señor Jesucristo, Él se ofrece voluntariamente a fin de traer esa salvación a todos nosotros, hermanos. Ahora, fíjese lo que dice el verso 5. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le estaba entregando, hermanos. Cuando la compañía respondió diciendo, ¿a quién buscan?
nuestro Señor Jesucristo responde y dice, yo soy. Ahora bien, sus palabras, hermanos, significan mucho más que una simple identificación. Tal como iban a comprobarlo inmediatamente todo aquel numeroso grupo, hermanos, que lo estaban buscando. La forma, hermanos, de decir yo soy, y esto ya lo hemos estudiado en otros temas, hermanos, esto evoca sin duda alguna el nombre de nuestro Dios. ¿Con qué? Con el que se presentó, hermanos, ante Moisés y ante su pueblo. ¿Recuerdan eso, hermanos? Eso está en Éxodo capítulo 3, versos 14 y 15, cuando Dios se presenta a Moisés y le dice, yo soy. En este caso, también nuestro Señor Jesucristo les dice, yo soy. Pero antes de que veamos esta reacción, hermanos, de la pronunciación de su nombre, quiero una vez más, hermanos, porque es de las últimas veces que va a aparecer Judas, hermanos, pues parece, hermanos, que en este caso ya Judas dejó de ser el protagonista de esta historia, hermanos. Ahora pasa a ser uno de los enemigos de Jesús, pasa a tener un segundo término, hermanos. Ahora pasa, hermanos, a ya no darle importancia a todo esto. Ahora bien, hermanos, en el verso 6 dice que cuando les dijo yo soy, dice que ellos retrocedieron y cayeron a tierra, a fin de mostrar, hermanos, una vez más que nadie le iba a quitar la vida a nuestro Señor Jesucristo, sino que Él la iba a poner voluntariamente. Quiso dar una prueba de su poder, hermanos, cuando se iba a entregar a sus enemigos. Así que cuando Él se presenta y dice yo soy, dice que todos retrocedieron y cayeron en la tierra. Toda aquella multitud de veteranos soldados, hermanos, todos aquellos que iban armados, se tambalearon y se echaron para atrás y cayeron en el suelo, hermanos, indefensos, sin poder evitar esta caída, hermanos. La conclusión, pues, es evidente, hermanos. Si Jesús, hermanos, pudo derribar toda esa campaña de soldados con tan solo 2 palabras, ¿usted qué cree que podría haber impedido que nuestro Señor Jesucristo hubiera escapado de la cruz? Lo hubiera podido impedir, hermanos, pero no lo hizo. Por otro lado, hermanos, si eso hubiera ocurrido durante la humillación y los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué será en el manifiesto de toda su grandeza, hermanos, de toda su majestad cuando Él venga? Cuando Él venga para acá a juzgar este mundo. No hay duda, hermanos, de que el evangelista, hermanos, quiere que nosotros reflexionemos en esto, que estamos ante un Dios todopoderoso y que ante toda rodilla, hermanos, todos se van a doblar ante Él, hermanos. La postración de los incrédulos en el polvo, hermanos, señala a los enemigos de nuestro Señor Jesucristo cuál va a ser su fin. Cuando Él regrese en su gloria, hermanos. Así como lo dice, hermanos, Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Toda rodilla se va a doblar ante Él, dice. Y esto es lo que nos muestra, hermanos. Ahora, los incrédulos, hermanos, siempre van a buscar formas de menospreciar el poderío de nuestro Señor Jesucristo. Buscan otras alternativas, hermanos, para poder explicar lo que ocurrió ante esas circunstancias. Algunos de ellos dicen que, bueno, quizás cuando Él dijo eso, algunos tropezaron y cayeron también en el piso. O otros podrían decir, hermanos, que la impresión de Jesús fue la que causó su reacción, hermanos. Bueno, en fin, los incrédulos van a decir todo lo que quieran, pero nosotros estamos con una fe, hermanos, que creemos y vemos que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es poderosa. Pero bueno, el hecho de que las palabras de Jesús comuniquen un poder invisible, esto, hermanos, puede ser un poder que no es resistible ante el ser humano, hermanos. Era el mismo poder, hermanos, estas palabras tenían el mismo poder milagroso que, digámoslo así, que ató las manos de la multitud enfurecida de Jerusalén para cuando querían golpear a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Ahora, estas mismas palabras con las que dijo yo soy, son las mismas palabras, hermanos, con las que nuestro Señor Jesucristo calmaba los mares. Son las mismas palabras, hermanos, con las cuales sanaba a los enfermos,
con las cuales echaba fuera demonios y con las cuales resucitaba a los muertos, hermanos. Esas mismas palabras, hermanos, era la que habría impedido que cualquier soldado, por más rudo que sea, le hubiera puesto una mano encima a nuestro Señor Jesucristo, salvo que Él hubiera permitido, hermanos. Cuando toda la compañía de soldados, hermanos, llegó hasta donde Jesús estaba con un pequeño grupo de discípulos, puede ser que les haya parecido alguien indefenso, hermanos, pero de pronto descubrieron quién era el que estaba ahí. Nuestro Señor Jesucristo tenía el dominio de toda la situación, y que si alguien era realmente impotente, hermanos, eran los soldados romanos, porque estaban ante un Dios todopoderoso, hermanos. Y con todo esto, hermanos, se vienen a cumplir muchas de las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, hermanos. Por ejemplo, el libro de los Salmos 27, 1 y 2, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron todos contra mí, todos los malignos y mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. El Salmo 35, 4 dice: sean avergonzados y confundidos todos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que a mí mal me intentan. Salmo 40, 14 dice: sean avergonzados y confundidos a uno de los que buscan mi vida para destruirla, vuelvan atrás y avergüéncense de los que a mí mi mal desean. Fíjese cómo es que se va cumpliendo todo esto. Ahora, aquí vemos, hermanos, que Jesús tenía el control pleno de todo el evento, hermanos. Y tenía, hermanos, el poder sobre Jesús, sobre todo, hermanos. Recordemos estas palabras. Recuerden cuando Jesús le responde: tú eres el rey de los judíos. Y Jesús le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada por mi Padre. Esto es lo que dice. Ahora, pasamos al número 3, hermanos. Si me buscan a mí, déjenlos ir. Dice, estos versos, hermanos, un compromiso protector y vicario, se encuentra desde el verso 7 al verso 9. Dice verso 7, Jesús volvió a preguntarles: ¿a quiénes buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliese lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no perdí ninguno. Y lo que resaltan, hermanos, aquí, nuestros hermanos administradores es: se entregó a sí mismo por sus discípulos y su motivo para cumplir su palabra. En el verso 7, hermanos, vamos a ver esta parte. Cuando la compañía de soldados, hermanos, retrocede y cae al suelo, habría sido un buen momento, hermanos, para que nuestro Señor Jesucristo hubiera escapado con sus discípulos, pero no lo hace, hermanos, no lo hace, no era necesario, hermanos. Él sabía qué camino debería de tomar, así que él volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús de Nazaret. También, hermanos, debemos de preguntarnos: ¿cómo es que después de lo que ellos acababan de ver, hermanos, de esas palabras tan poderosas, hermanos, todavía resistieron, hermanos, para seguir persiguiendo y arrestar a Jesús? Lo cierto es que, como ya hemos comprobado anteriormente en este evangelio, hermanos, ningún milagro, ningún asombro, nada, hermanos, nada va a poder lograr eliminar la enemistad de los hombres que sienten hacia Dios. Tal es la obstinación, hermanos, de la rebeldía humana, que solo el amor y la gracia de Dios los puede vencer, hermanos. El verso 8 dice: os he dicho que yo soy, pues si me buscan a mí, dejen ir a estos. Ahora, dice: dejen ir a estos. Jesús realmente, hermanos, no fue arrestado como lo vimos. Él se entrega voluntariamente, pues para proteger, hermanos, a sus discípulos. Después de todo, él podría haber continuado diciendo: soy yo, y se pudo haber alejado de ellos, pero no lo hizo, hermanos. Es el mismo amor que llevó a Jesús a la cruz, hermanos, por todos y cada uno de nosotros, al llevar nuestros pecados a la cruz. Así que él, hermanos, protegió a sus discípulos. Nuevamente, hermanos, estamos viendo aquí quien determina todo el curso de los acontecimientos es Jesús, hermanos. Después de haber mostrado su autoridad divina, ahora, hermanos, asegura
la libre retirada de sus discípulos, los protege, los cuida. Y aquí, hermanos, no debe de haber ninguna duda de nosotros, hermanos. En las mismas circunstancias, cuando nosotros estamos en peligro, hermanos, Dios da la cara por nosotros. Pero Él, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, no estaba preocupado por su propia vida en ese momento, hermanos. Y Él solamente busca, hermanos, que nadie salga herido. Él busca que aquella situación esté controlada. Y Cristo, hermanos, iba a amparar a sus discípulos sin considerar el costo que esto iba a tener, su vida, hermanos, su arresto, demostrando, hermanos, que en este modo es en el que el verdadero pastor da su vida por sus ovejas. Recordemos que en temas pasados habíamos visto el pastor asalariado, hermanos, el que ve el peligro y se esconde. En este caso nuestro Señor Jesucristo no lo hace. Él se queda y protege al rebaño, hermanos. Y no hay duda tampoco de que las instrucciones del sumo sacerdote eran las que iban a arrestar a Jesús y que también los iban a arrestar a sus discípulos. De ahí la orden, hermanos, de que el Señor los iba a dejar ir a ellos. Pero ahora, con el paso del tiempo, hermanos, viendo la labor posteriormente que habían realizado por todo el mundo aquel pequeño grupo, hermanos, de discípulos asustados, seguramente, hermanos, todos estos soldados lamentaron haber dejado ir aquella noche a todos los discípulos, hermanos. Pues en ese momento ya no tenían otra opción, porque estaban siendo resguardados por la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esto, hermanos, esto también nos sirve como una ilustración a la intervención continua de nuestro Señor a favor de todos nosotros, todos sus hijos, hermanos, y nos muestra, hermanos, plenamente lo poderoso que es nuestro Dios para preservar a su rebaño, para preservar a sus hijos, hermanos. Y todo esto, hermanos, era ¿para qué? Para que también se cumpliese su palabra. Recuerdan en el verso 9 que dice: de los que me diste, no perdí ninguno. El Señor, hermanos, confirma este modo que lo que había hecho en ese momento, lo había hecho en su oración. Recuerden cuando Él pedía que los guardara del mundo, y que ellos estaban en el mundo y que Él los iba a guardar, y que ninguno de ellos se perdió, sino que el hijo de la perdición. Y todo esto lo dijo ¿para qué? Para que se cumpliese en las Escrituras. Es cierto, hermanos, que en la oración de nuestro Señor, la pérdida a la que Él se refiere es una pérdida espiritual. Pero en este caso, hermanos, fíjense, hay algo curioso. Mientras aquí, hermanos, se trata de una pérdida temporal y física, no debemos dejar de notar, hermanos, que en este caso las dos cosas estaban en peligro, hermanos. Ellos debían de ser protegidos por el Señor, hermanos, a fin de que se pudieran llegar a una manera completa, la cual, hermanos, sería el fin de toda la obra en la que ellos estaban trabajando, y que ellos todavía no habían entendido este plan. Si hubieran sido arrestados, hermanos, y muertos con Jesús, su fe difícilmente habría sobrevivido en este momento, en una prueba de esa magnitud, hermanos, y quizás no hubiera llegado hacia nosotros, hermanos. Esto nos recuerda, hermanos, que el Señor siempre está presente y siempre está tomando el control, hermanos, de todo lo que hoy viene de nosotros, hermanos. Ahora bien, última parte, hermanos, una obediencia inmutable, verso 10 y verso 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Verso 11. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me ha dado de beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Aquí lo que se resalta, hermanos, es el celo leal leal, hermanos, pero al final carnal de Pedro. Y lo otro que se resalta es la firme determinación de Jesús para obedecer la voluntad de Dios, beber la copa. Hermanos, aquí estamos viendo cómo Pedro, hermanos, ansioso de probar que nunca iba a negar a Jesús, cortó la oreja de este siervo, hermanos. Excesivamente inconsciente por parte de Pedro tratar de probar la fe por medio de una espada.
¿Por qué? Porque no lo pudo hacer por medio de su lengua. Recuerden que después de esto, Pedro niega a nuestro Señor Jesucristo 3 veces, hermanos. Pero bueno, es la obstinación, es como Pedro reacciona carnalmente ante tales situaciones. Recordemos que todavía en esta etapa Pedro todavía no era maduro, hermanos. Jesús, hermanos, conocía la terrible separación del hombre a causa del pecado y era, hermanos, separado del Creador por esta causa. Jesús, hermanos, sentía el juicio de Dios sobre el pecado e iba a recaer sobre él a través de la cruz. Hoy, hermanos, hemos estudiado esta palabra sabiendo, hermanos, que Dios ha entregado a su Hijo unigénito para todos nosotros, sabiendo, hermanos, que fue una obediencia hasta la muerte de cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que esto, hermanos, trae una reflexión a nuestra vida, hermanos. Cada una de las cosas vemos, hermanos, que estamos ante un Dios todopoderoso, ante un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, hermanos. Así que no dejemos de doblar nuestras rodillas ante ese poderoso Dios, y que nosotros, hermanos, siempre estemos a su lado. Mis amados hermanos, quiero concluir con ustedes con esta pequeña oración, esta reflexión. Amados hermanos, bendito y buen Dios, muchas gracias por estos momentos de estudio que nos has dado. Sabemos que es tu palabra, Señor, y sabemos que tu palabra es fuente de vida, Señor. Vida a nuestras almas, vida, Señor, a nuestro espíritu que a veces está quebrantado, a veces está dudoso, pero a través de esta palabra, Señor, reconocemos que estamos ante un Dios todopoderoso. Muchas gracias, Señor, por este enorme privilegio de poder compartir, pero también de poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por todo. Bendice a cada uno de los que escuchan tu palabra, Señor, y que no vuelva a ti vacía, como lo dice, Señor. Muchas gracias. Gracias por estos momentos. Gracias en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria juntamente contigo. Amén y amén. Ha estado con ustedes, hermanos, su hermano en Cristo, Lenin Gómez, desde la Ciudad de México. Paz a vosotros.